La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de esta semana, como suelo comentarle a usted, una semana más laboralmente hablando. No olvide que mañana y pasado mañana habrá la mañanera de Ángel. Sábado y domingo son muchos los temas y los acontecimientos que se han registrado desde el jueves de la semana pasada, de tal manera pues que hay temas para comentar. Y como diría alguien en Sonora, hay muchos temas para vivorear. Lo primero que debo comentarle a usted es esta ópera bufa que se ha escenificado en el Senado de la República. ¿Qué forma de evidenciar la ignorancia y la irresponsabilidad y abyección de no pocos de los integrantes de las bancadas de Morena, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República? Si bien se ha notado la falta de una oposición articulada, no voy a decir valiente, no es el adjetivo correcto, pero con posiciones claras para retar o para exhibir la falta de congruencia de los legisladores de Morena. Hubo un caso que vale la pena señalar y por fortuna es una sonorense. La senadora Lili Téllez exhibe esa propensión de legisladores, y hay que aclarar, no de ahora, esto viene desde hace muchos sexenios, donde, plegados a la disciplina que raya en lo absurdo o en la locura, son capaces de hacer lo que sea con tal de quedar bien con el poderoso o con el líder de su fracción. Exhibió en todas sus palabras al diputado Javier Lamarque Cano e hizo mención a un diálogo, a un reclamo de uno de los agricultores en Ciudad Obregón, cuando lo increpa y le dice, Javier, le dice, ¿por qué nos odias a los agricultores del Valle del Yaqui? ¿Qué te hemos hecho? Y el otro, con su voz un tanto tartamuda e incapaz de explicar de manera coherente y lógica su posición, cayó cobardemente. Señala más Lili Téllez y dice que la cuarta transformación de Morena no está para odiar a los agricultores sonorenses ni de cualquier otra región económica del país. Es muy posible que tenga razón la Lili, es muy posible, pero donde sí no hay hierro alguno es en ese tipo de legisladores como Javier Lamarque, que son una vergüenza para cualquier fracción parlamentaria, una verdadera vergüenza. Él tiene a su alrededor un grupo político, su señora esposa y algunos 2, 3 familiares, pues ojalá y no esté equivocado, pero parece que está empezando el fin de ese grupito encabezado por Javier Lamarque, que tantas posiciones ha obtenido políticamente hablando al amparo de algún poderoso en turno. Yo no sé quién querrá cargar con el desprestigio que se ha ganado Javier en las próximas campañas por la gubernatura de Sonora en el año 2021. Sería más un pasivo que un activo. Pero complementemos esto que le comento. Morena lleva al frente del gobierno de la República, no me voy a meter a los congresos estatales y gobernadores que tiene muy poquitos, pero el daño que han hecho al país, esos pocos, cuidado con él. ¿Qué capacidad de destrucción de Cuauhtémoc Blanco, de Cuitláhuac García, de la científica Sheinbaum y de este señor de Tabasco que no sé quién sea, ¿verdad? Y anda por ahí algún otro, pero básicamente esa trinca infernal con el de Tabasco que formarían quizá los 4 jinetes del apocalipsis reloaded, le han causado un daño
a su mismo grupo, partido, movimiento, pero también al país. Pero algo que vale la pena señalar en torno a la conducta y el desempeño de estos es la capacidad destructiva, políticamente hablando, en un periodo tan corto. Tradicionalmente en México se espera que el nuevo gobernante exhiba sus limitaciones o sus cualidades positivas después de, no sé, 1, 2, 3 años, cuando ya se le acabó, vamos a decir, el impulso. Pero que un nuevo gobernante o un partido que llega al poder después de haber estado su líder Máximo López durante 18 años buscando, y nosotros sí sabemos, y llegando vamos a hacer esto y vamos a crecer al 6% y al 4% promedio anual, etc. Ya a los 6, 7 meses ya habían evidenciado algo que era impensable, una incapacidad gigantesca para desempeñarse aceptablemente con un 6/10 en la gobernación. Una falta de entendimiento de la realidad que se ha conformado en el mundo en los últimos 30, 40 años y una incapacidad para ver el futuro. ¿Y qué dejó ver este grupo de arribistas y de personas con una gran limitación intelectual, con la vista puesta en el antepasado? Exhibieron lo más rancio de la política mexicana. Bueno, ni Echeverría y López Portillo estaban tan anclados en el pasado como este grupo que dizque gobierna hoy. Cuando escucha uno sus planteamientos, sus posiciones de apoyar a este o aquel, la verdad es que si no estuviéramos viendo una tragedia, diría que es una película de los tres chiflados, cómica. El país, con estas personas, con estos personajes al frente del gobierno y en funciones de gobernación, como funcionarios alrededor del poderoso en turno, están creando una situación de gran peligro para la estabilidad económica y política del país. El año 2020 yo lo llamo ya el año que viviremos en peligro. Difícilmente alguien sensato puede afirmar que el año 2020 va a ser un año tranquilo de crecimiento económico en México. No. El año 2020 va a haber un recrudecimiento de la visión arcaica, atrasada de López, pero también de los que lo rodean. Va a haber también, usted ya lo verá en unos cuantos meses, una actitud de sevicia, de venganza en contra de sus adversarios políticos reales o inventados, y no de ahorita, sino de tiempo atrás. Vea usted el caso de Rosario Robles. Vea usted el caso de algunos funcionarios que utilizan el puesto para denostar a sus adversarios o los que piensan ellos que son adversarios de López. Ese papel que está desempeñando, por decirlo de alguna manera, la secretaria de la Función Pública, la directora general de CONACYT, la doctora Márquez, la Lady Bragueta al frente de la Secretaría de Economía, Jiménez Espriu, y qué decir de mi paisano Alfonso Durazo. Bueno, ahora con decirle que ya traen envueltas al que impulsó para ser el superdelegado en Sonora, este joven neopolítico, también creo que es Taide Aburto, que ya lo traen envueltas ahí porque utilizó su posición y recursos públicos para hacer campaña. No a favor de él, sino por supuesto a favor de quien lo promovió, el Poncho Durazo. Ya la secretaria de la Función Pública ya lo menciona entre los 10 o 9 o 10 que les van a fincar en unos casos responsabilidades administrativas y en otras algo más grave. Como ve usted, pues, en este periodo tan corto, que va del 1 de diciembre a fines de septiembre, o si quiere usted a mediados de octubre,
lo que ha evidenciado este grupo que llegó al gobierno a asaltar así los puestos y apropiarse de espacios con fines, no voy a decir para robar, porque ni para eso tienen ciencia. Son limitados hasta para ser sinvergüenzas. Son menoridios, no tienen la menor idea de cómo se administra la cosa pública. Véalos usted. Todo esto configura, repito, un ambiente peligroso para el año 2020. Peligroso. La estabilidad económica y política del país estará en juego. Se aprovecharán, evidentemente, los grupos delincuenciales, ya vimos lo que pasó en Culiacán, pero deje usted eso. Ese otro grupo de delincuentes a los que los de Morena adoran, los de disque estudiantes de las normales rurales que son especialistas en bloqueo de vías férreas, son especialistas en robo de autobuses y secuestro de personas inocentes y exigencias que supuestamente el que no hemos visto para nada, el secretario de Educación, quién sabe dónde estará Esteban, pero de tal manera pues que esos grupos, lejos de recibir señales en el sentido de que se les va a aplicar la ley, las señales que han recibido es de la impunidad completa. Y por allá la científica Sheinbaum, como zarzamora, llora que llora por los rincones, que no sabe qué hacer. Su secretario de movilidad preocupado por los patincitos y las bicicletas y cosas así. Un gobierno que parece una secuencia de alguna película de los Tres Chiflados. O un gobiernito Lili Ledi. Inexpertos, improvisados, gente incapaz, con unas limitaciones intelectuales para entenderle a la gobernación que no se veía en este país desde hace muchos, pero muchos años. De tal manera pues que hay algo que valdría la pena agradecer a López y a los que lo rodean. En un plazo muy corto, en un periodo muy corto, exhibieron toda su incapacidad, toda su ignorancia en la materia de finanzas públicas, etc. Y también incapacidades intelectuales para aprender, dignas de ser un ejemplo de el tipo de personas que no deben estar en gobierno alguno. Por esa razón le digo a usted que el año 2020 será, sin duda alguna, el año que viviremos en peligro. Cerramos pues una semana más laboralmente hablando y lo espero mañana y pasado mañana en la sabatina y la dominical, que como dice un amigo, va a estar buena. Aquí lo espero. Gracias.